Buenos días a todas y a todos. La Universidad de Guanajuato y el Consejo de la Judicatura Federal les dan la más cordial bienvenida a esta serie de charlas denominadas Jóvenes y Justicia. Hoy contamos con la presencia de la jueza Berta Patricia Orozco Hernández, con el tema de la sombra a la reinserción social. Orozco Hernández es licenciada en Derecho y maestra en Justicia Constitucional y Amparo por la Universidad de Guanajuato. En 2020, realizó el curso de especialización en razonamiento probatorio en la Universidad de Girona, España. Cuenta con 22 años de carrera judicial, fue jueza primera de distrito en el 29º circuito, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo. Ha sido docente en los grados de maestría y especialización sobre Derecho de Amparo en universidades como la UNAM, la Iberoamericana y la Universidad de Guanajuato. Es integrante de la Mesa Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados Federales y forma parte de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y de la Asociación Internacional de Mujeres Juzgadoras. Actualmente es jueza de ejecución penal en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Guanajuato, Guanajuato. En su tiempo libre, viaja y disfruta de la convivencia familiar. Es una apasionada de la docencia y le gusta escribir. Ha publicado cuentos y relatos desde que era joven. Le damos la bienvenida a la jueza Berta Patricia Orozco Hernández. Imaginen que un día les duele la cabeza y empieza como un dolor leve, luego va subiendo de intensidad y no cede el dolor. ¿Saben que una aspirina les va a quitar el dolor? Pero si tuvieran que pedir esta aspirina o para tener esta aspirina, imaginen que tuvieran que hacerlo por escrito, que todavía tendrían un tiempo para esperar la respuesta, pero que además después de ese tiempo, si no reciben esa respuesta, tienen que acudir ante un juez o una jueza para que obligue a alguna persona a que les dé una aspirina. Esto se vive todos los días en la cárcel. La cárcel es sin duda un lugar muy violento. ¿Cómo no va a ser un lugar violento si pues incide en lo más preciado que tiene el ser humano, en la libertad, en esa libertad que a todos nos interesa proteger y que a todos nos interesa tener? Más aún cuando sabemos que afuera las personas que están presas pues se consideran que son personas que están fuera de la sociedad, que son personas peligrosas. Y luego a esto le sumamos que los medios de comunicación, que los periódicos, todos los días nos dicen que estas personas, pues, o que agarraron a alguna persona y que las denostan y pues nos lo hacen ver o nos hacen ver que son personas que no debían estar en nuestra sociedad. Además de esto, tenemos que tener conciencia, tengo que platicarles que la cárcel se asocia a que las personas que están ahí tengan muchos problemas mentales, problemas de ansiedad, psicosis, crisis de pánico y también pues ocasionan que las personas se suiciden aún después de haber obtenido su libertad. Pero no solo eso, sus familias, la comunidad, también padece las consecuencias de las personas y de la cárcel, de las personas que están privadas de la libertad y las consecuencias de la cárcel.
Esto porque pues no podemos negar y no podemos invisibilizar que detrás de estas personas hay niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y pues estamos todos y todas las personas que conformamos esta sociedad. Estos problemas se acentúan aún más en las mujeres, se acentúan aún más en las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, se acentúa en las personas que tienen una discapacidad, en las personas indígenas, porque ¿saben qué? Hay personas que tienen estas o que pertenecen a estos grupos que están en la cárcel también. Y bueno, existe la necesidad, si lo vemos de esta manera, de que todas veamos que además de que son personas que tienen estos problemas, son personas que han estado, pues, o que están privadas de la libertad, es necesario que las veamos como personas que tienen dignidad, personas que a pesar de que cometan graves daños sociales, no dejan de ser personas. Y para esto existimos autoridades que nos encargamos de que las personas que están en la cárcel se reinserten. Es necesario que además pongamos sobre la mesa que las personas, o hay muchas personas, o la mayoría, o gran parte de las personas que están en prisión, sobre todo aquellas personas a quienes les imponen una libertad, sobre una pena de prisión, sobre todo muy alta, son personas que están en un estado de pobreza grave. La criminalización de la pobreza es una realidad en nuestro país. ¿Y saben qué? No es que en estos grupos se concentre más la violencia. Es decir, no podemos afirmar que solamente en estas comunidades que sufren esta extrema pobreza es donde se concentran las personas que cometen delitos. Es que saben que la violencia del Estado, al detener a las personas o al enfocarse para combatir la criminalidad, se centra en estos grupos o en estas comunidades. Porque no nos debemos olvidar, por ejemplo, de los delincuentes de cuello blanco. Y tampoco podemos dejar de lado que hay en muchas ocasiones se estigmatiza y se ha creído, y así nosotros vivimos, que el combate a la delincuencia o las políticas de seguridad pública solamente las vemos en la policía y en la cárcel. Y hay partes donde no vemos que exista alguna política o donde se encuentran estas políticas de prevención. No debemos perder de vista, y esto no significa una indolencia o una insensibilidad hacia las víctimas. Porque ustedes preguntarán, ¿y dónde quedan las personas que cometen o que padecen la comisión de estos delitos? No se trata de eso. Y tampoco se trata, por supuesto, de que pongamos al victimario por encima de la víctima. Se trata únicamente de que no olvidemos, ya lo dije, que todas las personas, aún las que cometen o las que ocasionan graves daños sociales, también son personas. Y que es importante, por supuesto, que pongamos la vista en estas personas que también padecen la comisión de los delitos, pero con un enfoque de justicia restaurativa, con un enfoque
de que verdaderamente las víctimas de los delitos también van a obtener justicia, pero nunca estará de lado que las personas, insisto, todas las personas, independientemente de su condición, siempre seguirán siendo dignas. Cuando me designaron jueza de ejecución penal, porque déjenme les platico, que para el sistema penitenciario o la integración del sistema penitenciario estamos las juezas y jueces de ejecución penal que nos encargamos de que se cumplan las penas, de que se respeten los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y también nos encargamos de todo lo que tiene que ver con la reparación del daño a las personas que sufren o que padecen estos delitos. Y también está integrado por supuesto, aquellas personas que se encargan de las cárceles o de los centros de reinserción social, así se llaman, y también por autoridades propiamente penitenciarias, pero que son las que organizan además todo el sistema. Pues nosotras estamos encargadas de toda esta reinserción social, porque se ha considerado que la pena no es un fin en sí misma, lo que significa que la pena debe tener un objetivo. Y el objetivo, por una parte, es esta reinserción social, es decir, que las personas cuando salgan de prisión puedan llegar a formar parte de la sociedad y que puedan llegar a ser ciudadanos y ciudadanas ejemplares. ¿A través de qué? Pues de la reflexión, a través de la educación, a través del trabajo. Y eso es lo más importante para efectos de esta reinserción social. Cuando me designaron jueza de ejecución penal, me dijeron que iba a estar en contacto con lo más difícil de la justicia. ¿Y saben qué? No se equivocaron. Porque estar en presencia de esta criminalización de la pobreza, estar en presencia de asuntos que implican una gran sensibilización y la necesidad de esta humanización radical para las personas, para todas las personas por el hecho de ser personas, pues me ha impactado profundamente. Hay una en la que una persona perteneciente a una comunidad indígena de Chiapas acude a una audiencia, en una sala de audiencias, viene con su abogado defensor, y cuando le pregunto, pues, qué era lo que necesitaba, se levanta la camisa y me enseña que tenía una bola, como una inflamación, y se le veía en la cara muchísimo dolor. Y el abogado, sin razón, le pide que se siente, que se baje la camisa. Me dice que además de medicamentos, porque no soporta el dolor, son medicamentos que no le han dado en el centro, pide que lo acerquen a su familia, porque él estaba en un centro de reinserción social en Guanajuato y su familia es de Chiapas. Y tenía más de 5 años que no veía a su familia, porque no tenían dinero para ir a visitarlo. Y él lloraba, y bueno, yo lloré. Y yo no sé si esto era un signo de debilidad como persona que tengo que resolver conflictos, o todavía me pregunto si fue compasión, si fue empatía y si fue que me contagió de su dolor. Otro, un hombre joven, más o menos 25 años,
que estaba pidiendo salir antes de la cárcel porque hay beneficios. La ley establece beneficios para aquellas personas que tienen buena conducta y cumplen con actividades dentro de prisión. Él, cuando yo le pregunto por qué no había cumplido con todo el plan de actividades, porque pues si quería salir en libertad era necesario que lo hubiera cumplido, me dice que no iba a los talleres porque no sabía leer ni escribir y le hacían bullying. Y entonces le daba mucha pena que apenas en prisión había podido escribir su nombre. En ese contexto, ¿cómo podemos obligar a que pueda tener otro tipo de educación? Porque además su vida estaba permeada de violencia, de ignorancia y de sufrimiento. Pero además, él clamaba su libertad. Otra historia más dramática. Y es más dramática porque se centra en historias más de más personas y de un solo lugar. Si ustedes ya escucharon las noticias o han visto algunos reportajes, en el Ceferezo 19, que está en Morelos, es un centro penitenciario exclusivo de mujeres. Desde su apertura hasta la fecha, ha habido 14 suicidios de mujeres. Las autoridades de derechos humanos, algunos organismos de derechos humanos, descubrieron también que para la contención de las crisis nerviosas o algunas crisis que tienen que ver con la salud mental de las mujeres que estaban en prisión, pues las amarraban de pies y manos durante días. Que se dieron cuenta también que la alimentación era insuficiente, les daban muy poquito de comer, que no tenían actividades, que es un ceferezo que está en un lugar donde, pues más o menos en el centro del país, pero que ahí concentran a todas las mujeres de toda la República. Y entonces para las visitas familiares, sus familiares se tienen que trasladar hasta allá, con esto que les decía, con esta implicación que tiene, que muchas de las mujeres que están ahí, pues son muy pobres y sus familias también. Si yo les pregunto, ¿quién visita a los hombres en la cárcel? Seguramente la respuesta será las mujeres. Si yo les pregunto, ¿quién visita a las mujeres en la cárcel? Ustedes me van a decir, nadie. Pues las mujeres en prisión, en el Ceferezo 19, platicaban que como no tenían actividades, dice, lo único que podíamos hacer, así textual, es mordernos las uñas, quitarnos las pestañas y autolesionarnos. Esto es un indicativo de la necesidad que tenemos de respetar la Constitución. En su artículo 18 dice que es una obligación, pero además de una obligación del Estado, es un derecho de las personas privadas de la libertad a tener una reinserción social, una verdadera reinserción social. Tenemos una ley nacional de ejecución penal que también establece estos principios. Esta necesidad de que la reinserción social se haga realidad. ¿Para qué queremos leyes que podamos enmarcar o que tengan buenos propósitos si no creemos en ellas? Si no humanizamos a las personas privadas de la libertad, si no creemos que tienen dignidad. Pero además, ¿para qué queremos estas leyes si no existen políticas penitenciarias integrales? Si no existe una visión más amplia
que involucre a todas las autoridades para la prevención del delito, para que haya una justicia restaurativa efectiva, que no todo se concentre en la cárcel, para que no nos hagan creer que la cárcel es la solución a todos los problemas de un país. Pero también para esto necesitamos que las personas juzgadoras, que las juezas, los jueces, las autoridades penitenciarias, las autoridades que cuidan la cárcel, estén comprometidas, sean empáticas, crean verdaderamente que la reinserción social está en la salud, en el deporte, en el trabajo, en el acercamiento a la familia, que crean verdaderamente en que los derechos humanos son lo que tiene que estar o que primar en estos centros penitenciarios, que hay un profundo compromiso con los derechos humanos, un compromiso profundo con la ley, un compromiso profundo con la sociedad, porque a todas y todos nos interesa que esas personas cuando salgan verdaderamente lleguen a estar reinsertas en la sociedad. Y ya nos dimos cuenta, saben, el reconocimiento de la dignidad de las personas, el reconocimiento de sus derechos, puede empezar con una aspirina. Muchas gracias.